El año es 1866. Europa está al borde de un conflicto que, aunque breve, transformará dramáticamente su futuro. Esta es la historia de la Guerra Austro-Prusiana, una lucha rápida y decisiva. A veces se le llama la Guerra de las 7 Semanas. Ese nombre, por sí solo, ya nos dice mucho sobre su naturaleza vertiginosa. Dos grandes potencias alemanas, Austria y Prusia, iban directas al choque. Ambas querían dominar las tierras de habla alemana. Solo una podía emerger como la líder. Esta guerra decidiría quién sería, preparando el terreno para una nueva era en la política de Europa Central y, bueno, mucho más allá. El núcleo del conflicto era una cuestión de liderazgo e identidad. Durante siglos, el imperio de los Habsburgo en Austria había sido la potencia alemana predominante. Era la cabeza tradicional de la Confederación Alemana, una colección suelta de estados. Pero una nueva fuerza surgía en el norte, el Reino de Prusia. Prusia era ambiciosa, militarista y cada vez más poderosa bajo líderes como Otto von Bismarck. Desafió la hegemonía que Austria había mantenido durante tanto tiempo. Los estados alemanes observaban con ansiedad. Su alineación futura, e incluso el propio mapa de Alemania, pendían de un hilo, esperando el desenlace de este choque monumental. Ahora, ¿por qué deberíamos interesarnos en una guerra librada hace más de siglo y medio? Pues, porque sus consecuencias fueron enormes. No fue solo otra disputa europea por territorios. La guerra austro-prusiana marcó un punto de inflexión crucial. Prácticamente terminó con la influencia austríaca sobre los demás estados alemanes. Abrió el camino al dominio prusiano y, lo más importante, a la unificación de Alemania bajo liderazgo prusiano, apenas unos años después. Este nuevo imperio alemán se convertiría en una potencia europea de primer orden, alterando significativamente el equilibrio de poder en el continente durante décadas, con repercusiones que se sentirían en todo el mundo. En esta exploración, vamos a sumergirnos en este fascinante y decisivo conflicto. Veremos cómo las tensiones entre Austria y Prusia fueron creciendo con el tiempo. Examinaremos la diplomacia inteligente y las estrategias militares empleadas, sobre todo por el astuto Bismarck. Descubriremos las batallas clave que decidieron el resultado de la guerra tan rápidamente. Y entenderemos cómo este golpe breve pero contundente al sistema europeo sentó las bases para los acontecimientos que definirían el final del siglo XIX y el comienzo del XX. Es en definitiva una historia de ambición, poder y el nacimiento de una nueva nación. La guerra austro-prusiana fue mucho más que una simple lucha regional por el poder. Lo que realmente estaba en juego era el alma misma y el futuro rumbo de Europa Central. Durante generaciones, los pueblos de habla alemana habían estado fragmentados. Se repartían entre numerosos reinos, ducados y principados. El sueño de una nación alemana unificada era muy poderoso para muchos. Pero, ¿bajo qué bandera ocurriría esa unificación? ¿Sería bajo los viejos, imperiales y católicos Habsburgo de Austria? ¿O bajo los dinámicos, militaristas y protestantes Hohenzollern de Prusia? Esa era la pregunta fundamental que la guerra buscaba responder de manera definitiva. El resultado de este conflicto determinaría no solo el líder de los estados alemanes, sino también el carácter de cualquier futura Alemania unificada. Una Alemania liderada por Austria podría haber sido más federal, quizá más diversa culturalmente en su liderazgo, y desde luego más alineada con el viejo orden europeo. Una Alemania liderada por Prusia, como demostró la historia, sería más centralizada, más militarista y más asertiva en el escenario internacional. Por eso, las apuestas iban mucho más allá del simple control político. Abarcaban identidad cultural, influencia religiosa y la futura política exterior de una nueva potencia europea. El eco de esta decisión resonaría durante muchos años. Más allá de la cuestión alemana, la guerra también señaló un cambio importante en el equilibrio de poder europeo. Austria, un imperio multinacional, había sido durante mucho tiempo un pilar del sistema europeo. Su derrota y posterior exclusión de los asuntos alemanes debilitó considerablemente su posición. Esto creó un vacío de poder que Prusia, y luego la Alemania unificada, estaba ansiosa por llenar. Otras grandes potencias como Francia, Gran Bretaña y Rusia observaban estos acontecimientos con mucho interés y, a menudo, con creciente inquietud. El familiar mapa de influencia europea se estaba redibujando ante sus ojos
generando nuevas alianzas y posibles focos de conflicto futuros. Por lo tanto, comprender la guerra austro-prusiana es esencial para entender la historia europea moderna. Fue un conflicto que, a pesar de su brevedad, tuvo consecuencias profundas y duraderas. No solo creó una nueva potencia dominante en Europa Central, sino que también puso en marcha una cadena de acontecimientos que contribuiría a otros conflictos, como la Guerra Franco-Prusiana, y en última instancia, a las complejidades que desembocarían en la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos mientras exploramos cómo esta guerra, aparentemente breve, se convirtió en un momento crucial, un verdadero punto de inflexión histórico que definió el rumbo de todo un continente durante generaciones. Tras la derrota final de Napoleón en Waterloo, en 1815, los líderes europeos se reunieron. Se encontraron en el Congreso de Viena. Su objetivo era crear una paz duradera. Uno de los grandes resultados fue la Confederación Alemana. Era una asociación suelta de 39 estados de habla alemana. Sustituyó al antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, que Napoleón había disuelto. La Confederación pretendía ofrecer seguridad colectiva. Se pensó para evitar que cualquier estado alemán, o una potencia exterior como Francia, dominara de nuevo Europa Central. Sin embargo, desde su mismo nacimiento, esta nueva entidad estuvo plagada de divisiones internas y debilidades, preparando el terreno para futuros conflictos. La Confederación Alemana, o Deutscher Bund, tenía la intención de mantener la estabilidad, buscaba proteger la independencia de sus estados miembros. También procuraba preservar el poder de los distintos monarcas alemanes, pero estaba lejos de ser una nación unificada. Cada estado mantenía una considerable soberanía. Tenían sus propios gobernantes, leyes y ejércitos. La única institución central de la Confederación era la Dieta Federal. Era una asamblea de enviados en Frankfurt. Austria la presidía. Y lo más importante, la Dieta requería unanimidad para tomar decisiones importantes. Esto, muchas veces, llevaba a la parálisis política y la inacción, haciendo que gobernar de manera efectiva fuera casi imposible cuando los intereses chocaban. Austria, bajo la monarquía de los Habsburgo, ocupaba tradicionalmente el papel principal dentro de esta confederación. Como sucesora histórica de los emperadores del Sacro Imperio Romano, Austria asumió naturalmente la presidencia de la Dieta Federal. Viena se veía a sí misma como la legítima guardiana de los intereses alemanes. Defendía una solución de Großdeutschland o Gran Alemania. Esta visión incluía las partes germanoparlantes del Imperio austriaco. Durante varias décadas, Austria logró mantener su preeminencia. Usó su influencia diplomática para contrarrestar los movimientos liberales y nacionalistas. Estos movimientos amenazaban el orden conservador establecido en Viena y la integridad de su propio y diverso imperio. Sin embargo, las semillas de la rivalidad se sembraron desde temprano. El Reino de Prusia, otro miembro importante de la Confederación, crecía en poder e influencia. Prusia había ganado territorios importantes en Renania y Westfalia tras las guerras napoleónicas. Su administración eficiente y su economía en auge la convertían en una presencia formidable. A diferencia de Austria, Prusia era un estado alemán más homogéneo. Comenzó a verse a sí misma como posible líder de una Alemania más unificada y dinámica. Esta ambición la puso en rumbo de colisión directa con la supremacía austríaca. La cuestión de quién lideraría finalmente a los estados alemanes se volvía cada vez más urgente. El ascenso de Prusia en el siglo XIX fue notable, impulsado por políticas económicas inteligentes y una visión clara de su destino. El Zollverein eliminó barreras aduaneras y creó una esfera económica dominada por Prusia, dejando a Austria al margen. El crecimiento industrial y las reformas militares transformaron a Prusia en una potencia moderna. Esta fuerza alimentó el nacionalismo y el sueño de una Alemania unificada bajo liderazgo prusiano. Incluso antes de Bismarck, Prusia ya mostraba su ambición de liderar el futuro alemán. En 1848, las revoluciones sacudieron Europa y despertaron el nacionalismo alemán, aunque la unificación fracasó en Frankfurt. Austria, un imperio multiétnico,
enfrentó presiones internas y derrotas militares, debilitando su influencia. La guerra de Crimea y la pérdida de Lombardía en 1859 dañaron aún más su prestigio. Prusia, observando de cerca, aprendió de los errores austríacos y vio su oportunidad para liderar Alemania. La llegada de Otto von Bismarck en 1862 marcó un giro decisivo. Prusia apostaría por la fuerza para unificar Alemania. Bismarck, maestro del Realpolitik, dejó claro en su discurso de Sangre y Hierro que el poder, no los debates, decidiría el futuro. La crisis de Schleswig-Holstein fue su primer movimiento. Prusia y Austria derrotaron a Dinamarca y compartieron los ducados. Pero Bismarck diseñó el acuerdo para crear fricción. Prusia administró Schleswig, Austria-Holstein, sembrando disputas inevitables. Bismarck usó estas tensiones para aislar diplomáticamente a Austria y preparar el terreno para la guerra. Cada jugada era calculada, el tablero de Europa se inclinaba hacia el conflicto que haría de Prusia la potencia dominante. Antes de la guerra, Bismarck ya había aislado a Austria diplomáticamente. Aseguró la neutralidad rusa y selló una alianza con Italia, prometiéndoles Venecia a cambio de atacar a Austria. Francia, tentada con promesas vagas, optó por la neutralidad, subestimando a Prusia. Austria, en cambio, solo contaba con el apoyo débil de algunos estados alemanes menores. Los ejércitos aliados de Austria eran pequeños y mal coordinados frente a la maquinaria prusiana. Bismarck había convertido el campo diplomático en una trampa. Austria estaba sola, enfrentando a una Prusia lista y a una Italia oportunista. En 1866, la disputa por Schleswig-Holstein fue el pretexto para la guerra. Prusia propuso excluir a Austria de Alemania. Austria se negó y la tensión estalló. Moltke, jefe del Estado Mayor prusiano, movilizó tropas con rapidez gracias a la red ferroviaria y el sistema de reservas. Austria, con un imperio vasto y diverso, no pudo igualar la velocidad prusiana. Prusia disolvió la Confederación Alemana y declaró la guerra. En días, Prusia ocupó Hannover, Hesse-Kassel y Sajonia, neutralizando a los aliados de Austria. Estas victorias aseguraron los flancos prusianos y abrieron el camino hacia Bohemia. La guerra relámpago de Prusia había comenzado. Con el norte asegurado, Prusia invadió Bohemia con 3 ejércitos coordinados por Moltke. El objetivo: rodear y destruir al ejército austríaco bajo Benedek. Benedek, superado y a la defensiva, no pudo anticipar los movimientos prusianos. Batallas como Nachod y Yitzin demostraron la superioridad del fusil de aguja prusiano. Las victorias prusianas minaron la moral austríaca y forzaron a Benedek a replegarse cerca de Königgrätz. Moltke cerró el cerco. La batalla decisiva era inminente. El destino de Alemania se decidiría en Königgrätz. El 3 de julio de 1866, casi medio millón de soldados se enfrentaron en Königgrätz. Austria, bien posicionada, resistió los ataques iniciales prusianos. El punto de quiebre llegó cuando el segundo ejército prusiano atacó el flanco austríaco, justo como Moltke planeó. La superioridad del fusil de aguja y la presión en 2 frentes colapsaron la defensa austríaca. El ejército de Benedek se desbandó. Miles murieron o fueron capturados. Austria sufrió más de 40,000 bajas, Prusia menos de 10,000. La victoria fue total. El camino a Viena quedó abierto. En un solo día, Prusia destruyó el poder militar austríaco en el norte. Europa quedó atónita ante la contundencia prusiana. El Reino de Italia vio la tensión austro-prusiana como una oportunidad de oro. Su objetivo era Venecia, aún bajo control austríaco. Italia firmó una alianza secreta con Prusia, prometiendo unirse a la guerra si Prusia atacaba a Austria. Sin embargo, el ejército italiano sufrió una dura derrota en Custoza y la marina fue vencida en Lisa. A pesar de estos reveses, la victoria prusiana obligó a Austria a ceder Venecia, logrando Italia su objetivo.
Austria había sido la potencia principal de la Confederación Alemana, guiando a muchos estados medianos y pequeños. Cuando estalló la guerra, reinos como Baviera, Sajonia y Hannover apoyaron a Austria, temiendo el poder de Prusia. Prusia fue vista como agresora, y muchos defendieron su soberanía. Sin embargo, los aliados de Austria fueron rápidamente derrotados, como Hannover en Langensalza. Otros estados, especialmente en el norte, se aliaron con Prusia por razones pragmáticas. La Confederación Alemana colapsó y Prusia emergió como la potencia dominante, sentando las bases para la unificación alemana. Francia, bajo Napoleón III, esperaba sacar provecho de una guerra entre Austria y Prusia, anticipando un papel de mediador y posibles ganancias territoriales. Sin embargo, Napoleón subestimó la astucia de Bismarck y la rapidez de la victoria prusiana. Francia se enfrentó a una nueva realidad. Una Alemania poderosa emergía en su frontera. Rusia, por su parte, apoyó a Prusia y se alegró de ver a Austria debilitada. Gran Bretaña mantuvo su aislamiento, observando con preocupación pero sin intervenir. El viejo orden europeo se tambaleaba ante la nueva fuerza prusiana. La derrota en Königgrätz dejó al imperio austríaco devastado y el camino a Viena abierto. El emperador Francisco José I aceptó la paz, influido por Bismarck, quien buscaba evitar humillar a Austria y mantenerla como posible aliada. La paz de Nikolsburg y el Tratado de Praga disolvieron la Confederación Germánica y permitieron a Prusia reorganizar el norte de Alemania. Austria cedió Venecia a Italia y se reestructuró internamente, dando paso a la doble monarquía de Austria-Hungría. La superioridad tecnológica de Prusia fue clave en la guerra austro-prusiana. El fusil de aguja Dreyse permitía disparar más rápido y recargar tumbado, dando a los prusianos una ventaja letal sobre los austríacos y sus fusiles de avancarga. El uso del ferrocarril permitió a Prusia mover tropas y suministros con rapidez, superando la logística austríaca. Además, la artillería Krupp de acero y retrocarga ofreció mayor alcance y potencia. Así, la industria y la tecnología definieron la victoria prusiana y el futuro de la guerra. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, fue el arquitecto político de la victoria prusiana. Famoso por su determinación, también era propenso a la ansiedad y tenía la curiosa costumbre de hacer malabares con naranjas. Helmut von Moltke, el estratega silencioso, revolucionó la guerra con su meticulosa planificación y uso de nuevas tecnologías. El rey Guillermo I, conservador y tradicional, dudaba de las políticas audaces, pero apoyó firmemente a sus ministros una vez convencido. Del lado austríaco, Ludwig von Benedek fue un líder valiente pero trágico, superado por la estrategia prusiana y convertido en chivo expiatorio tras la derrota. La guerra austro-prusiana fue sorprendentemente rápida, durando solo 7 semanas en 1866. Prusia movilizó sus fuerzas con una velocidad y eficiencia que asombró a Europa, gracias a la planificación, el ferrocarril y el fusil de aguja Dreyse. Austria subestimó la rapidez prusiana y sufrió graves bajas, especialmente en Königgrätz. Los hospitales quedaron desbordados, mostrando la urgente necesidad de mejores servicios médicos y derecho humanitario. El impacto psicológico de las nuevas armas y tácticas fue devastador, cambiando para siempre la guerra en Europa. La guerra austro-prusiana, aunque breve, transformó Europa. Prusia derrotó a Austria en Königgrätz, acabando con el dominio austríaco en los estados alemanes. Prusia creó la Confederación Alemana del Norte, uniendo a los estados alemanes del norte bajo su liderazgo. Austria, derrotada, se reorganizó como la doble monarquía de Austria-Hungría. Esta guerra sentó las bases para la unificación alemana en 1871, cambiando el equilibrio de poder europeo para siempre. La guerra austro-prusiana de 1866 marcó un punto de inflexión en la historia europea. Más que una disputa territorial,
fue una demostración del poder de la industrialización y la estrategia moderna. Prusia utilizó tecnología avanzada y planificación estratégica, cambiando para siempre la guerra en Europa. Su victoria permitió la unificación alemana y alteró el equilibrio de poder en el continente. Los ecos de Königgrätz resonaron en las guerras mundiales, recordándonos cómo un solo conflicto puede cambiar la historia. Siempre hay más por descubrir.